Hola, buenos días, hermanos. Que todos ustedes estén con el amor de Cristo Jesús en sus corazones y que sea Él el que todo el tiempo esté con cada uno de ustedes como lo está con nosotros. Una vez más, su amigo Carcamán. Vamos a ver este día los temas que hoy vamos a traer sobre todo el puritanismo, cómo nace, qué crece y cómo está ese tipo de religión que vamos a ver, no religión, sino movimiento de origen de su influencia, porque es importante tener de los conocimientos, porque es un organismo inglés del siglo XVI y cuya influencia se ha extendido durante nuestros días. Se han escrito cientos de libros que tratan de comprender este movimiento que influyó en personajes tan importantes como Charles Spurgeon o Martin Luther. Pero, ¿cuál es la raíz del puritanismo? Para comprender el origen de este movimiento, hermanos, tenemos que irnos hasta las confusiones amorosas, de Enrique VIII. Ya tenemos un video que vamos a dejar más adelante. En 1534 fue promulgada en Inglaterra un acta de supremacía, convirtiendo al rey en cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Con la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, el rey Enrique VIII y el parlamento separaron la Iglesia de Inglaterra de Roma en 1536. En 1547, Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, se convierte en rey, lo que permite un avance rápido del protestantismo en el país. María Tudor, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, quien era católica, se convierte en rey en 1553. Luego de la muerte temprana de Eduardo VI. María restauró el catolicismo e intensificó la persecución a los protestantes. Muchos protestantes fueron asesinados y cientos huyeron al continente donde absorbieron los principios doctrinales de los reformadores del grupero. Elizabeth I, otra hija de Enrique VIII, ascendió al trono en 1558, estableciendo el acuerdo isabelino, que trataba de mediar entre la influencia católica y el protestantismo. Pero un disidente muy particular, hermano, sucedió. Entre 1567 y 1568 se produjo una controversia sobre la vestimenta de los clérigos. El motivo de la polémica era que si los predicadores tenían que usar los trajes clericales católicos. Esta controversia marcó una creciente impaciencia entre ciertos lectores que argumentaban que la Iglesia de Inglaterra estaba siendo reformada a medias. Estas críticas venían principalmente de grupos calvinistas ingleses, fuertemente influenciados por la reforma en Suiza, que fueron denominados puritanos, ya que querían purificar a la Iglesia de Inglaterra en las influencias católicas, pero el trato que les dio el establecimiento fue muy hostil. Así que al negarles la oportunidad de reformar las iglesias establecidas, el puritanismo recurrió a la predicación, a los panfletos y a su importancia del centro educativos como Cambridge o Oxford. Mientras que vemos todo este tipo de historia, vamos a ver también nosotros cómo ha influido también en nuestras épocas, porque es importante, ¿verdad? Mientras tanto, Elizabeth I murió en 1603 sin dejar heredero y se designó como sucesora a Jacobo I, hijo de María Estuardo, que ya gobernaba en Escocia. Cuando el rey fue coronado, en los puritanos se acabó a causa de la presunta persecución del rey, tuvieron esperanzas. Así que presentaron una petición en 1603, firmado por cerca de 1000 ministros puritanos, la que pedían que la iglesia anglicana fuera completamente puritana. Pero el rey estuvo poco dispuesto y la única dispuesta idea que estuvo en proveer de ella fue ordenada una nueva traducción de la Biblia, que hoy conocemos nosotros con la versión King James. Carlos I Estuardo fue coronado rey en 1625. A través de la iglesia, el rey buscó instituir prácticas ceremoniales consideradas católicas por los puritanos. Mientras tanto, el puritanismo seguía avanzando y avanzando. En 1656, las fuerzas parlamentarias derrocaron al rey Carlos I. Y Oliver Cromwell, que era puritano, asumió el gobierno. Sin embargo, Carlos II subió al trono en 1660, retiró la iglesia de Inglaterra, inició una nueva era de persecución contra los puritanos. Como consecuencia del fracaso de un gobierno puritano, muchos de ellos dejaron el país buscando otros lugares con mayor libertad religiosa, como Suiza, Países Bajos, Sudáfrica,
y principalmente en las colonias inglesas, que era en América. Los puritanos hicieron un último intento fallido de asegurar su liderazgo sobre la Revolución Gloriosa, pero la solución religiosa de Inglaterra fue definida en 1689 por la Ley de Tolerancia, que le permitió a un grupo de disidentes como el puritanismo seguir con sus funciones en el país, pero separado de la iglesia anglicana. La llegada de los puritanos a las colonias inglesas de América fue la oportunidad para establecer el tipo de gobierno que no pudieron establecer en Inglaterra. Ahí fundarían entonces la mayor cantidad de comunidades puritanas y vivirían ahí un auténtico auge de sus creencias, formando en buena parte el carácter de lo que sería más tarde los Estados Unidos de América. Muchos hombres de Dios a través de la historia, hermanos, han encontrado en el puritanismo una gran fuente de inspiración y de edificación también. George Spurgeon logró compilar más de 1000 escritos puritanos en su biblioteca. Y Martin Lloyd-Jones patrocinó la fundación de una biblioteca con más de 2000 libros puritanos, que fue un profundo estudioso seguidor de estos escritos. Pero, ¿cómo pensaban los puritanos y por qué llegaron a ser tan importantes e influyentes? La influencia de los puritanos es enorme. Por ejemplo, hermanos, fueron pioneros en preocuparse por la alfabetización universal. Mientras en Inglaterra, el siglo XVII, el alfabetismo no llegaba al 30%. Entre las colonias puritanas ascendía al 80% entre hombres y mujeres. La razón era simple. Todos debían poder leer y su Biblia. Como consecuencia, se promovió la educación universal y gratuita y se fundaron muchos cercos y sobre todo escuelas universitarias como ejemplo Harvard y Yale. Así el puritanismo generó entre sus miembros una comunidad altamente ilustrada para su época. Un ejemplo de ello, hermano, es que a mediados del siglo XVII, 7 de los 10 miembros del núcleo de la Royal Society en Inglaterra eran puritanos. Importantes teólogos y escritores como Stephen Carnock, Thomas Watson, Richard Sykes, John Owen, Thomas Burwin, Richard Baxter y John Bunyan, autores del Progreso Peregrino, fueron puritanos. La gran producción teológica y doctrinal de estos teólogos y de muchos otros tuvo una invaluable influencia en la vida diaria de todos los creyentes. Por ejemplo, hermanos, los padres puritanos estaban profundamente comprometidos con enseñar las escrituras a sus hijos y servir como pastores en sus hogares. De la misma manera, los puritanos consideraban que no había una división entre la vida sagrada y la secular. Todo su trabajo debía ser hecho para la gloria de Dios. El trabajo duro fue para los puritanos una parte central de la vida cristiana. Y lo que llamamos nosotros la ética del trabajo protestante es un regalo transmitido por derecho. Los puritanos tenían una visión robusta de ellos, de su gloria, de su soberanía, de su santidad y su justicia. Nunca desligado de su Dios. Tanto sus escritos como sus oraciones muestran una visión de Dios que recordaba siempre su majestad. Entendieron también que la verdadera adoración es siempre un eco de la palabra de Dios. Siempre buscaron diligentemente en la Biblia las respuestas a la verdad y naturaleza, misión y práctica de la iglesia, y el proceso de edificar un congregacionales con una madurez espiritual y un conocimiento de las escrituras realmente admirables. De la misma forma, estaban ellos maravillados ante el amor de Dios, mostrándoles en Cristo y su obra redentora. Para ellos, la vida y toda la enseñanza cristiana debían estar siempre centradas en Jesús. John Owen escribió al respecto. Es el contemplar la gloria de Cristo por fe, que somos edificados espiritualmente y edificados en este mundo, porque al contemplar su gloria, la vida y el poder de la fe se fortalecen cada vez más. Es por fe que creemos para amar a Cristo. Entonces, si deseamos nosotros una fe fuerte y un amor poderoso que no dé descanso, paz y satisfacción, debemos buscarlos y contemplar diligentemente la gloria de Cristo por la fe. En esta tarea de vivir y morir, la gloria de Cristo fijaré todos mis pensamientos y deseos. Y cuanto más vea la gloria de Cristo, más se marchitarán ante mis ojos las bellezas pintadas de este mundo. Y seré cada vez más crucificado para ello. El carácter distintivo más evidente del puritanismo fue su búsqueda apasionada de una vida reformada completamente por la palabra de Dios.
Estos puntos nos hacen reflexionar sobre algunos problemas que sufrimos nosotros en nuestras iglesias el día de hoy, como la excesiva predicación centrada en el hombre, la falta de centralidad de Cristo en la posición de la palabra, la escasa confrontación sobre el pecado y sobre todo la forma en que la iglesia de hoy ha perdido de vista quién realmente es Dios. Una lección importante es el puritanismo para nuestros días. Es que no podemos desligar la visión, la misión y el quehacer diario de la iglesia en la palabra de Dios. Siempre que la iglesia ha cumplido modelos seculares para su estructura, su funcionamiento y cumplimiento de la misión, termina pareciéndose más a los modelos seculares que al modelo que le demanda el modernismo. Por eso, en muchas razones más, vale la pena examinar la forma en que los puritanos vieron reflejado su vida y la de la iglesia en las Sagradas Escrituras, y la forma tan fiel como lo fuera incorporada a la vida diaria. El legado del movimiento puritano se hace relevante cada vez que la iglesia quita su mirada de Cristo y pierde de vista la centralidad de las Escrituras, como está sucediendo hoy de muchas maneras. Por eso, lo más importante es, ¿qué te dice Dios? ¿Y qué te platica Dios de lo que tú has dicho? Pero sobre todo, acuérdate que Dios quiere hablar contigo, comunicarte contigo, estar en comunión y en armonía contigo. Así que, por este día, Dios te ama y Dios te bendice. ¡Arrivederci!